estaba aquí en la tierra, que hubiera podido estar delante de Él, viéndolo de cara a cara y pidiendo, Señor, ministrame. ¿Cuántos han soñado con eso? Todos nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué Jesús dijo algunos capítulos después de esa entrada triunfal a Jerusalén que os conviene que me vaya? ¿Por qué? Porque nosotros todos nos gustaría tener a Jesús aquí con nosotros. Jesús predicando en mi lugar aquí, ¿verdad? Y luego cuando acaba su palabra, Él ministrándonos uno por uno. Pero porque nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Bueno, sabemos todos que estamos limitados a un lugar a la vez, ¿no? Cuando yo estoy aquí, yo no puedo estar en Sabiñánigo predicando. Tengo que estar aquí. O cuando el pastor está trabajando secularmente ahí, no puede estar en la iglesia. Estamos limitados, somos hombres, mujeres limitados al tiempo y al lugar. Así Jesús también fue limitado a un lugar a la vez. Y pido por favor que no pongáis esa música al fondo. Es que yo quiero que nosotros enfocamos solamente en la palabra de Dios. Gracias. Entonces, nosotros somos limitados. Por ejemplo, yo no soy española. Mi vocabulario es limitado. Yo sé ciertas palabras, utilizo ciertas palabras, pero si vamos a la política, ya me pierdo. Somos limitados. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, pero estaba limitado a su cuerpo, a las leyes de naturaleza. Entonces, nos conviene que Él se fue, para que venga su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo puede estar ministrando a todos nosotros a la vez. Es algo, ¿verdad? Nos convenía que Él se fue. Y ya no pasa eso, que va uno por uno. ¿Qué quieres, Daniel, que te haga? ¿Qué quieres, Juan Carlos, que te haga? Sino ahora mismo el Espíritu Santo puede estar hablando a tu corazón. ¿Y cuántos estamos aquí? Somos muchos congregados aquí hoy. De igual manera, Él puede estar allí en Sabiñánigo ministrando a los hermanos allí, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Finlandia. Está en todos lados. Bendito sea su nombre. Entonces nos conviene que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y es muy importante entender que Espíritu Santo es algo esencial en la vida cristiana. Algo esencial. Todos nosotros amamos a Jesús, pero ¿cuántos pueden decir que yo amo al Espíritu Santo? Tendríamos que decirlo con la misma integridad, con el mismo amor que yo amo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra el pecado. Siendo cristianos podemos cometer errores, ¿no? Entonces es la voz del Espíritu Santo que susurra en nuestro corazón. ¡Ay! Arrepiéntete, arregla la cosa, equivocaste. O cuando estamos tristes, desconsolados, empezamos a orar, me llena una paz profunda. Es el Espíritu Santo que te consuela. O si alguien siente solo, sola, en casa está y siempre está pensando que estoy solo, no tengo nadie a mi lado. Y de repente sientes que no, Dios está conmigo. Es el Espíritu Santo acompañándote, haciendo de compañía, que nunca estás solo. Él nos guía cuando estamos buscando
nuevos tiempos o qué tengo que hacer, Señor. Estoy en una cruzada de caminos, no sé a dónde ir. El Espíritu Santo te va a guiar. Entonces vemos que necesitamos al Espíritu Santo todo el tiempo en nuestras vidas, todo el tiempo. Y más cuando estamos sirviendo o ministrando aquí en el altar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, poder agradar a Dios, poder predicar su palabra. Y no es fácil preparar una palabra, porque vendrá un día de juicio cuando yo estoy delante de Dios y me va a justificar o no sé si acusar, pero por lo menos tengo que rendir cuentas al Señor. ¿De qué he enseñado desde aquí? ¿A dónde he dirigido el pueblo de Dios? Entonces, este lugar es un lugar sensible, muy delicado. No, pero sin embargo, Dios unge a los que quiere para hacer el ministerio, para servir, para seguirle a Él, para darnos fuerza, fortaleza. Bueno, a nosotros es más fácil entender quién es el Padre, Dios. ¿Quién es el Hijo que vino al mundo, murió por nosotros, resucitó y vive hoy en día? Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Es un poder que se manifiesta en temblores y hablar en lenguas? ¿O es una fuerza que mueve como un viento? La palabra de Dios dice que es una persona. Es una persona. Las manifestaciones también los hay, pero es una persona que si tú no todavía conoces a esa persona, quien es el Espíritu Santo, empieza a estudiar quién es Él. La palabra de Dios también dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces tiene emociones, tiene sentimientos. Puede estar triste por lo que tú has guardado en tu corazón o por lo que tú has hecho o dicho. No entristecemos el Espíritu Santo. Entonces, tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, pero son uno, ¿no? Tenemos un solo Dios, pero tienen tres diferentes personas, ¿no? Es como H2O, el agua, ¿no? El agua, hielo y el vapor. Son tres diferentes formas de ver HO2, las moléculas, pero son uno mismo. Agua, hielo, vapor. Cada uno tiene su función diferente. Así también, Padre tiene su función, Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función. Bendito sea. En segunda carta de los Corintios vemos una descripción. Segunda carta de Corintios 13 y 14 de las diferentes funciones de los tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia vino por Jesucristo, por su obra en la cruz. Solamente hace falta creer en Él, serás salvo. Aceptar su sacrificio y tus pecados serán limpiados, borrados, ya no existen, son borrados, gloria a Dios. Y luego, el amor de Dios. Podemos ver el amor de Dios porque Él envió su unigénito Hijo para morir por ti, por mí, por la humanidad. Allí vemos la manifestación del amor de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y el poder del Espíritu Santo?
No. La comunión del Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo. No, la palabra de Dios dice que no dice que disfrutad del poder del Espíritu Santo, de ese poder que mora en ti a través del Espíritu Santo. No, sino que dice que disfrutad de la relación con el Espíritu Santo. Disfrutad de esa compañía que te hace cada día. Cada día, si tus oídos están abiertos a Él, hace falta tener oído. Quien tiene oído, oiga, que dice el Espíritu, ¿no? Así que Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Y Él está esperando que tengas esa comunión con Él, con esa persona, esa relación con el Espíritu Santo. Él está esperando, anhelando eso. Pero más me maravilla eso, que cuando aceptamos el Evangelio a nuestras vidas, Él hace su morada en mí, en ti. ¿Pero por qué? Porque Dios no vive en un templo, un palacio de mármol, de oro, de plata, de piedras preciosas. Porque Él quiere hacer su morada en un cuerpo de carne, hueso, sangre. ¿Por qué? Esta carne nunca se santifica. Siempre tiene sus deseos que están contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios quiere hacer su morada en ti? Y si ya eres creyente, si ya has aceptado, tú eres su morada. Tú eres ese templo del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Pues estaba pensando en eso y pensaba que debe ser porque quiere que el templo sea vivo. Somos vivos, nuestros cuerpos son templos vivientes de barro al Señor, para que no podemos glorificarnos de nuestro templo, que wow, mira mi templo está tan bueno, porque sabemos que somos débiles todos nosotros, de salud, de fuerza, lo que sea. Somos débiles de carne. Pero Dios lo eligió así, no vivir en este edificio, sino que vivir en ti. Y ahora nosotros somos responsables como cuidamos de este templo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque ¿cómo podemos entristecer el Espíritu Santo? Fácil. Yo hago lo que yo quiero. O cualquier ejemplo que te ocurra, pero es que esta palabra me puso a pensar que Dios quiere que somos santos como Él es santo. Y así su Espíritu puede reposar sobre nosotros, en nosotros. Puede estar tranquilo, en paz. Y nosotros podemos estar en paz también. Así que muchos de nosotros queremos lograr algo en nuestras vidas, ¿no? Pero a mí me parece que esto es lo más grande, lo más grandioso que podemos lograr, ¿no? Que Dios vive en ti, Dios vive en mí. No hay otra cosa tan grande que eso, que Dios ha placido hacer su morada en ti, en mí. Buscamos más cosas de Dios, porque Dios da siempre más, siempre más. Somos portadores de su presencia, la presencia de Dios. Otra cosa, un ejemplo más concreto, una maceta de barro, porque somos hechos de barro.
De Génesis podemos leer cómo Dios tomó el polvo de la tierra, etcétera, etcétera. Somos barro. Imagínate una maceta de barro. Nosotros somos esas macetas. Y Dios pone una semilla en esa maceta, el Espíritu Santo. Y Dios ha puesto esa misma semilla a todos nosotros, los hijos de Dios. Pero ¿por qué parece que otros han recibido mayor porción, doble porción? Que otros son rebosantes del Espíritu Santo y otros son más secos que un palo. ¿Por qué? Si es la misma semilla. La semilla en sí está muy buena. Ha venido del cielo, del lugar más santo, lo más santo. Y tiene la misma potencia. Tiene la misma potencia. Cada semilla, Espíritu Santo, es lo mismo, siempre lo mismo. Pero ¿por qué otros son más ardientes que otros? Bueno, si pensamos en Pablo, si pensamos en otro protagonista en el Nuevo Testamento, o algún hombre o una mujer de Dios que tú estás admirando, tiene la misma semilla que tú. La misma semilla que tú. Lo que pasa es que si no cuidamos de esa semilla, si no cultivamos de esa semilla, nunca empieza a germinar, y nunca producirá fruto. Pero luego hay jardineros, los que día y noche se preocupan de su semilla, que se crezca, que si hay luz, no hay luz, si hay agua, no hay agua. ¿Me entendéis? Y así germina, empieza a crecer y produce frutos. Así que cada uno de nosotros hemos recibido la semilla, pero nuestra tarea, como ya dije, que ya tenemos también una responsabilidad. ¿Cómo cultivamos esa semilla que puede crecer? Podemos crecer en entendimiento de las cosas espirituales. Porque necesitamos doctrina, conocer la palabra. Pero ¿qué es sin el Espíritu Santo? Es palabra muerta, es sabiduría. Pero si no está aquí, no hay quien lo avivifica. Pues en el ministerio hay diferentes funciones también. Es verdad, aunque dije que es la misma semilla, pero no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son secretarios. Hay diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes funciones. Cada uno tiene su lugar. Tú también tienes tu lugar en la iglesia. Tú tienes tu rol en la iglesia. Pero lo más importante es que vamos a cultivar bien esa semilla que Dios te ha dado, me ha dado. Vamos a buscar su presencia. Dios no tiene favoritos. No es por eso que alguien le ha dado más que a ti, sino que Dios tiene íntimos. Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, sino que los que están pegados a Él, los que buscan su compañía, los que dependen de Él. Alguna vez yo estaba recordando los primeros tiempos en Sabiñánigo, cuando recién llegamos, 2015, a Sabiñánigo, y no sabía hablar tan fluido español. Entonces cada domingo estaba arrodillada en el salón de mi casa, que Señor, ayúdame, que fluye el español, ayúdame Señor, que entiendo todo lo que me hablan, todo eso. Y muchas veces estoy recordando esa dependencia, porque yo llegué muchas veces llorando a la iglesia, que Dios, dependo solamente de ti. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer, no me van a entender, no voy a entender lo que me hablan a mí.
Y muchas veces no quiero que vuelvan esos tiempos. Claro que no. Pero esa dependencia, que yo no puedo pronunciar ni una palabra si tú no estás conmigo. Porque es inútil si tú no estás con esa palabra. Si no es una palabra que alcanza los corazones, que sean como fue Emerson esa palabra, transformador. Tucupai. Tiene que ser palabra tucupai para nosotros. Una palabra que nos transforma. Tucupai. Ahora he aprendido una palabra. Él mora en ti. Él mora en mí. Qué bonito es eso. Vamos a cuidar de esa morada, ese espíritu que hay en nosotros. Vamos a cultivarlo, alimentarlo. Otra cosa es una experiencia aparte de la conversión, porque el Espíritu hace su morada en ti cuando tú aceptas el Evangelio. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra experiencia. Si todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo, esperamos que hoy es tu día. Tenemos que abrir esa posibilidad en la iglesia para que los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo puedan recibir el Espíritu Santo, pueden nadar en los ríos de Dios, pueden disfrutar de las aguas vivas que hay en Dios. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, al capítulo 7. Y del versículo 37 en adelante. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora sí ha venido el Espíritu Santo. Ahora sí que ha venido. Y dice que los que creen en Jesús, los que creen en esa palabra y los que tienen sed, vengan a Jesús. Todos los que tienen sed de Jesús, vengan a Él. Y en su interior correrán ríos de agua viva. Agua representa al Espíritu Santo. Agua, aceite, esas son cosas que representan al Espíritu Santo. Wow, yo quiero beber de ese río, esa agua. Yo quiero que corran los ríos de Dios en mí nuevamente. Nuevamente. No estoy hablando solamente de los temblores, sino que yo siento la cercanía del cielo. Que yo siento la cercanía de la presencia del Santo Padre. No de Roma, sino del cielo. Del cielo, creador del cielo y tierra. Jesús quita el pecado y Jesús da al Espíritu Santo. Jesús quita tu pecado y te dará el Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesús? Jesús quita el pecado y da al Espíritu Santo. Los que creen en Jesús, esa promesa es para ti también. Te dará el Espíritu Santo. Wow. De su interior correrán ríos de agua viva. Es una referencia al libro de Ezequiel. Es un profeta del Antiguo Testamento y a mí me gustaría leer, no todo el capítulo, pero referir ese capítulo donde
el profeta recibe una visión de los ríos de Dios. Ezequiel 47. Voy a hacer un resumen. Ezequiel ve aguas, ríos de Dios, los que salen del templo de Dios, de un lugar santo. Y está maravillado de los ríos, de lo que ve. Y se mete a las aguas, pero solamente hasta los tobillos. Prueba un poco cómo están las aguas. ¡Oh! ¡Qué refrescantes, qué buenos son estas aguas! Se profundiza, se avanza hasta las rodillas, se avanza más hasta los lomos, se avanza más hasta que puede nadar en los ríos de Dios. Y después, el versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirá sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río que sale de la presencia de Dios. Cada alma, los que entran a esas aguas. También hablaba de los peces, de los muchísimos peces, porque antes esas aguas eran tan salados, tan contaminados, que ni los peces podían vivir allí. Pero cuando entraron los ríos de Dios, las aguas de Dios, allí fueron sanadas las aguas y se multiplicaron los peces allí. Cualquiera que entrare en esos ríos de Dios recibirá sanidad, cobra más vida, cobra ánimo. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que cambia la predicación. Como ya dije, yo podría estar aquí enseñando doctrina, teología, pero sería seco. Sin el Espíritu Santo es letra. El Espíritu Santo cambia personas, nos transforma. Tacupa. Tacupai. Tacupai. Nos transforma. Es el Espíritu Santo. Ruth, ya no eres la misma que antes, ¿no? Antes de Cristo. Vemos el cambio en la persona. Hace 2 semanas, un Carlos recibió a Cristo en su vida en Sabiñánigo. Y no voy a contar su historia, pero solamente eso, que hasta su vestirse se cambió, su cara se cambió. Cuando lo vi primera vez en la reunión después de su conversión, estaba mirando, ¿quién es eso? Es que yo no conozco a ese hombre, porque su cara parecía otro, tan feliz, tan contento, perdonado. Es que es maravilloso que hace Dios en nosotros. Esa transformación que Dios hace. La tristeza. El Espíritu Santo puede cambiar tu tristeza en baile. En baile. Si has llegado triste, puedes salir danzando al Señor. Que Dios me ha hecho libre. Él lo hace. Él lo hace. Nos cambia. Solamente Él. Amén. Así que si tú entras en esos ríos, empiezas a vivir nuevamente, respirar un nuevo aire de Dios. Que bien se siente el aire de Dios. Respirar algo que viene del trono. La última cita bíblica, después vamos a orar. Vamos a volver a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 5, los 9 primeros versículos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gloria a Dios. Muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos esperaban que muevan las aguas. Igual nosotros estamos esperando que mueva el Espíritu Santo, muevan las aguas de Dios y yo seré librado. Dios va a romper las cadenas que tengo en mis manos. Dios va a quitar mi enfermedad, la molestia de mi cuerpo. Hay muchos cojos en la iglesia, los que andan cojos en los caminos del Señor. Hay muchos los que no están completamente rectos o sanos. Pero Dios, cuando mueven las aguas, los hace rectos, los hace sanos. Hay mucha ceguera espiritual. Pero se va cuando mueven las aguas. Hay muchos paralíticos por el miedo, por las preocupaciones, por las pérdidas de vida. Paralíticos. No muevo a ningún lado. Aquí estoy bien estancado. Pero es una minusvalía. Dios no quiere que seas paralítico, sino que te muevas. Puedes nadar en los ríos de Dios. Dios te va a librar de eso. Cuando mueve el Espíritu Santo, Él lo hace todo nuevo. Y la pregunta es, ¿quieres ser sanado? Yo quiero. Yo quiero más de Dios. Más de Dios. Se va esa ceguera, esa, ¿cómo se llama? Cojodura. Cojera. Esa cojera. Deje que Dios te ministre hoy. Podéis reír a mí porque yo lo aguanto. Yo lo aguanto. Hasta yo río a mí misma. Deje que Dios te ministre. Eso es lo más importante. No ríes a Dios. A mí sí que puedes reír, pero a Dios no. A Dios no. Él es Dios santo que ve esa vasija de barro. No somos nada, pero a Él le ha placido vivir en ti. Y va a perfeccionar su obra en ti y en mí. Si tú dejas, si tú quieres ser sanado, si tú quieres ser librado. Así que como la multitud en Jerusalén recibieron a Jesús gritando, Hosana, el Rey de Israel, bendito el Rey de Israel. Nosotros ahora podemos clamar, bendito, Rey de mi vida, Jesús, tú eres Rey de mi vida, mi libertador, mi sanador, mi salvador. Y si tú tienes sed, ven a Jesús y beba. No hace falta más. A beber. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos ministre. Si tú tienes prisa, estás libre de salir, pero si no tienes prisa, espera. Puede que Dios tenga una palabra para ti. Vamos a depender del Señor. Vamos a buscar una palabra de Él para nosotros.